Bien, bienvenidos sean todos ustedes a esta conferencia de alto valor agregado titulada Aprende a implementar la norma oficial mexicana número 35 de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, versión 2018. Esta es una de nuestras conferencias de alto valor agregado en el mes de abril. Les voy a pedir, por favor, si aún no nos han seguido en redes sociales y en nuestras páginas, por favor lo hagan. Van a tener acceso a más de nuestros eventos. Asimismo, van a poder tener información relevante, boletines informativos, newsletters, inclusive en los eventos presenciales que vamos a tener en el futuro, eso esperemos que ya comiencen pronto, van a poder etiquetarse o ver las galerías de fotos. Estamos recientemente en YouTube, ya con nuestro canal oficial. Tenemos nuestras cuentas de las redes sociales tradicionales, Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, y también realizamos búsquedas corporativas de talento en OCC, en Indeed y también por ahí en LinkedIn empresarial. Síganos para que no se pierdan de las noticias más recientes del medio y puedan también ahí contribuir con nuestra comunidad de aprendizaje. Pues bien, esta imagen la puse como introductoria. Si pueden ver, pues ahí están todas nuestros temores y nuestros miedos actuales, más que el virus que obviamente nos trae todos de cabeza, pues también está la situación económica, el impacto que va a tener esto en el futuro y que está teniendo también en el presente. Les voy a compartir un mensaje de apertura que estoy, pues digamos, mencionando en cada una de las conferencias de alto valor agregado de nuestro mes de abril, para compartirles nuestro sentir como empresa. Estamos enfrentando una situación nunca antes vista por la humanidad. La hipercomunicación y la globalización han hecho que el contagio de la enfermedad y la desinformación hayan tomado magnitudes catastróficas para el mundo entero. Aunado a lo anterior, tenemos un incremento del tipo de cambio de más del 30% en lo que va del año, ocasionado por la caída de los precios del petróleo a nivel internacional. En Ingenia estamos conscientes del impacto económico que se avecina y sabemos que la forma de trabajar y hacer negocios no volverá a ser la misma. Hoy más que nunca debemos estar unidos y ser eficientes en el uso de recursos para lograr sobrevivir a los tiempos difíciles actuales y futuros. Adicionalmente, debemos solidarizarnos y apoyarnos entre nuestra comunidad de emprendedores y empresas pymes. Recordemos que en las grandes crisis también se presentan las grandes oportunidades. Y es por ello que en Ingenia queremos compartir un poco de la información, de la experiencia que tenemos con todos ustedes, para que sean capaces de, durante esta cuarentena o este periodo de distanciamiento social, avanzarle también a los pendientes de la oficina, cumplir con algunas tareas y, ¿por qué no?, terminar algunas otras, como es la implementación de los requisitos básicos de la NOM 35, para que ya puedan tener palomita y no se preocupen por eso en los próximos meses. La agenda de esta conferencia está dividida en los siguientes rubros. Número 1, presentación acerca del speaker. Número 2, introducción a la NOM 35. Número 3, identificación de los factores de riesgo psicosocial. Número 4, pasos para cubrir los requisitos de la NOM 35. Y número 5, manos a la obra. La intención es que salgan ustedes de aquí con un plan de trabajo, con algunas tareas para que puedan llevar esto a la práctica de manera inmediata. Acerca del speaker, ¿quién les está hablando el día de hoy? Mi nombre es Marco Antonio García Tapia, yo soy ingeniero industrial administrador de profesión, con maestría en administración con especialidad en finanzas. Soy consultor de Ingenia, soy socio consultor fundador. Mis áreas de especialidad son calidad, mejora continua e innovación. He sido catedrático por más de 10 años en la Universidad Autónoma de Nuevo León, en la Facultad de Ciencias Químicas, en la carrera de Ingeniería Industrial y Administración. Y como emprendedor, me ha tocado la fortuna de ser socio fundador de 5 empresas, de las cuales 3 continúan funcionando y 2 ya no. En alguna otra ocasión les platicaré de esas empresas que ya no están trabajando y por qué, y de las que sí están trabajando, cómo le hemos hecho para que salgan a flote. También por ahí abajo de mi nombre les pongo mis medios de contacto, por si me quieren seguir o por si quieren lanzarme alguna pregunta directa, estoy a sus órdenes. A lo mejor voy demasiado rápido, pero le pueden tomar un screenshot o una foto a la pantalla para que no se les vaya el hilo. También les voy a pedir que tengan a la mano algo para apuntar, una hoja y un papel, una libreta, porque durante esta presentación van a salir algunos action items o algunas tareas o algunos retos que les voy a lanzar para que ustedes puedan implementar o consultarlo en las próximas horas o en los próximos días
y puedan tener mayor conocimiento o mayor avance en sus tareas de la NOM 35. Sin más preámbulo, vamos a comenzar con la introducción a la norma oficial mexicana número 35. Como su nombre lo indica, este es un curso para aprender a implementar los requisitos básicos de la NOM 35. No vamos a hablar de todo lo extenso de los requisitos, ni vamos a hablar tampoco de las definiciones, términos y glosario, porque esos están en la NOM, sino que vamos a hablar de lo que concierne a los empresarios, a las empresas, a los patrones, a las áreas de recursos humanos. Cómo implementar la norma oficial mexicana número 35 a manera de una metodología de 10 pasos o manera de un proceso a seguir en las empresas. Sin embargo, es bien importante que nivelemos el conocimiento. Es muy importante que hablemos en el mismo idioma y para tal efecto he trabajado en esta introducción para poder hacer una nivelación de conocimiento y que todos podamos hablar el mismo idioma en las próximas láminas o diapositivas. Las normas oficiales mexicanas, NOM, son regulaciones técnicas de observancia obligatoria expedidas por las dependencias competentes. ¿Cuáles son esas dependencias? Por ejemplo, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, STPS. Por eso ustedes pueden ver que la NOM en su nombre es NOM-035-STPS. Sin embargo, también hay NOMs de la Secretaría de Salud, de la Secretaría de Economía, de la Secretaría de Energía. Hay diferentes dependencias las cuales pueden expedir NOMs. Y actualmente en México existen más de 200 NOMs vigentes. Del lado derecho ustedes pueden ver el logotipo oficial de las NOMs. Estas NOMs las podemos ver en muchas partes, inclusive en los aparatos electrónicos que cumplen con ciertas regulaciones de energía, pues están reguladas por una NOM. Algo que me concierne y que es importante recalcar, y es algo también alarmante, es que de mis 15 años de experiencia como consultor, en muy pocas empresas saben cuáles son las NOMs que les aplican o han hecho algún diagnóstico de las NOMs. Sin embargo, recientemente, por el hecho de la NOM 35, ha habido mucho furor con esta NOM y por lo mismo se le está atendiendo de manera muy particular, con mucha, pues digamos, con mucha insistencia, con mucha información y demás. Sin embargo, hay otras 199 NOMs que no estamos atendiendo. No quiere decir que todas apliquen a todos los negocios. Varía mucho del tipo de negocio y varía mucho también del giro del negocio, etcétera, del tamaño del negocio también. Sin embargo, es muy importante que sepamos que hay más de 200 y que si estamos a cargo de algún centro de trabajo, de alguna empresa, ya sea como patrón, como responsable de recursos humanos, representante legal y demás, pues tenemos que conocer cuáles NOMs son las que nos aplican y darles cumplimiento. Particularmente, las NOM de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, digamos que se mencionan desde la Ley Federal del Trabajo en su artículo 132, pues literal es una obligación del patrón de instalar y operar fábricas, talleres, oficinas locales y demás lugares en los que se deben ejecutar las labores de acuerdo con las disposiciones establecidas en el reglamento y las normas oficiales mexicanas. En particular, las normas oficiales mexicanas de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social nos hablan de materia de seguridad, salud y medio ambiente y recientemente de seguridad psicosocial. El pasado 23 de octubre del 2019 entró en vigor la NOM 35 STPS 2018, factores de riesgo psicosocial en el trabajo, y tienen como objetivo identificar y prevenir los factores de riesgo psicosocial, así como promover un entorno organizacional favorable en los centros de trabajo. Es importante recalcar que esta NOM, si se fijan en el nombre de la NOM, nos habla que fue expedida desde el 2018, ¿sí? Tuvimos un año completo del 2018, del 23 de octubre al 23 de octubre del 2019, para conocer la NOM, para familiarizarnos con la NOM, para implementar la NOM, ya que entró en vigor hasta el 23 de octubre del 2019. Y la ley nos da un año antes de que las NOMs comiencen a tener aplicabilidad. Es decir, que nos puedan multar o que nos puedan pedir cuentas sobre esos requisitos. Sin embargo, muchas empresas, la mayoría de ellas, pues no hicimos caso de la NOM desde el 2018, sino es que nos comenzamos a preocupar hasta el 23 de octubre del 2019 que la NOM ya tenía aplicabilidad legal sobre todos los centros de trabajo. Y
esto es un poco alarmante porque quiere decir que las NOMs están saliendo, el gobierno las está expidiendo, se comparten en el diario oficial de la Federación, pero no estamos al tanto, no estamos al pendiente de ellas, ¿no? Y así como esta NOM entró en vigor, durante lo que va de este año, ya han entrado en vigor alrededor de otras 5 NOMs, entre ellas la NOM 36 de la STPS. Esa NOM 36 entró en vigor el 2 de enero, más bien fue expedida el 2 de enero, y ya empiezan a hablarnos en específicamente la NOM 36 de el manejo de cargas y la seguridad industrial en el levantamiento y manejo de cargas. Entonces, las NOMs están saliendo constantemente, no digo que todos los días, pero sí frecuentemente, y hay que estar al pendiente para saber cuáles NOMs van a estar aplicándonos a nuestro tipo de negocio, a nuestro giro de negocio. También por ahí va a salir otra NOM referente a la lactancia materna y nos afecta en todos los centros de trabajo donde existan mujeres en edad reproductiva que puedan estar o que puedan tener familia o que puedan tener hijos y que estén en edad de lactancia. Va a aplicar una norma específica de la Secretaría de Salud para todos los hospitales, para todas las clínicas, incluyendo centros de trabajo donde haya mujeres en etapa de lactancia. Y todas esas cosas, pues tenemos que estar al pendiente porque luego nos llega alguna visita, alguna inspección y podemos tener repercusiones tanto económicas, alguna sanción, alguna penalización, como inclusive si hay reincidencia, clausura. Muy bien, entrando en materia de la NOM 35, que nos habla de la identificación y prevención de los factores de riesgo psicosociales en el trabajo, vamos a ver una definición de la Organización Internacional del Trabajo que nos habla de estos factores y es una definición, pues no es nueva, es de 1984. La OIT en el 84 nos mencionaba estos factores psicosociales que son las interacciones entre el trabajo, su medio ambiente, la satisfacción en el trabajo y las condiciones de su organización, por una parte, y por la otra, las capacidades del trabajador, sus necesidades, su cultura y su situación personal fuera del trabajo, todo lo cual a través de percepciones y experiencias pueden influir en la salud y en el rendimiento y la satisfacción en el trabajo. O sea, prácticamente son todas las condiciones tangibles e intangibles que pueden afectar al trabajador en su salud, en su rendimiento y en su satisfacción en el trabajo. Dicho de otra mejor manera, los factores psicosociales se pueden considerar de riesgo o de estrés cuando tienen efectos negativos sobre la salud física, social o mental de los trabajadores. Es decir, los factores psicosociales de riesgo o de estrés son los que afectan el bienestar y desencadenan la tensión y el estrés laboral. Nadie dice que el estrés es necesariamente malo. De hecho, hay un nivel de estrés que se considera bueno o regular para que las personas podamos obtener nuestro máximo desempeño. Hay una curva, inclusive la curva del estrés, que nos menciona que si tenemos muy poco estrés o cero estrés, no vamos a ser productivos, no vamos a tener esa necesidad de lograr objetivos. Si tenemos un estrés, un manejo de estrés adecuado y un manejo de descansos, trabajo, vamos a lograr tener un desempeño óptimo. Y si tenemos un estrés sostenido o un estrés constante y un estrés, digamos, excesivo, vamos a volver a caer en el bajo desempeño. Los principales riesgos psicosociales en el entorno laboral pueden ser, número 1, el estrés laboral. Número 2, la violencia en el trabajo. Número 3, el acoso laboral. Número 4, el acoso sexual. Número 5, la inseguridad contractual. Número 6, el burnout o el agotamiento físico o mental. Número 7, el conflicto trabajo y familia. Es decir, que nuestro trabajo no nos permita o no nos dé oportunidad de convivir con nuestra familia, inclusive en los fines de semana o después de las horas de salida. Y por último, el trabajo emocional, es decir, que tengamos más carga de trabajo o más responsabilidades que las que nos permita nuestra capacidad o inclusive nuestra autoridad. Si en nuestro trabajo nos ponen muchas tareas, nos exigen muchos resultados, pero no nos dan la autoridad o no nos dan las facultades para tomar decisiones, eso nos empieza a generar frustración y nos provoca trabajo emocional. Otra forma de trabajo emocional
que se considera riesgo psicosocial es cuando hay una mala relación con los compañeros o con el jefe. Y simplemente es una cuestión a lo mejor de química o es algo de que me cae mal o algo así. Sin embargo, eso comienza a tener trabajo emocional. La gente ya no quiere ir a trabajar porque le pesa ir a trabajar, va a ir a un ambiente tóxico. A continuación, vamos a comenzar a platicar acerca de los pasos para cubrir los requisitos de la NOM 35. Antes de esto, antes de pasar a lo siguiente, quiero comentarles que la NOM 35 es un documento que se encuentra publicado por el Diario Oficial de la Federación y es público y es gratuito para todas las personas que lo requieran. La NOM, digamos, está publicada en el Diario Oficial de la Federación y ustedes pueden solicitar una versión en PDF o, si lo prefieren, mándenos un correo o pónganse en contacto con mi equipo para que les hagamos llegar la norma oficial mexicana número 35, la copia, digamos, oficial. ¿Sí? Si no la encuentran o batallan para descargarla o a lo mejor no quieren descargar cosas de internet por miedo a los virus, no se preocupen. Nosotros ya contamos con esa norma oficial mexicana, la tenemos disponible para ustedes. Si nos mandan un correo o se ponen en contacto con mi equipo por WhatsApp, les podemos enviar la versión más reciente de la norma oficial mexicana y es una versión oficial que es gratuita y que es pública y que está disponible para ustedes. Muy bien, pasemos a lo que nos concierne. Los pasos para comenzar a cubrir los requisitos de la norma oficial mexicana número 35 son: número 1, leer con detenimiento la NOM 35. Sabemos que es tedioso, sabemos que tiene la letra muy pequeña, etcétera. Sin embargo, es muy importante que nos familiaricemos con la norma. Simple y sencillamente porque es obligación de todos los centros de trabajo en México cumplir con la NOM 35. Como les comenté anteriormente, hay normas que son opcionales dependiendo del tipo del giro de negocio, dependiendo si quiero entrar a cierto mercado, etcétera. Sin embargo, la NOM 35 es obligatoria para todos los centros de trabajo en México. Entonces aquí no hay escapatoria. Todos los centros de trabajo, por más pequeños o grandes que sean, tienen que cumplir con los requisitos de la NOM 35. También creo que por eso ha cobrado gran popularidad y se ha hecho viral, porque es una NOM general que aplica a todos los centros de trabajo. Me voy a tomar la libertad de abrir el documento de la norma oficial mexicana para que podamos familiarizarnos un poco en este punto y podamos compartir la misma visión de lo que es la norma oficial mexicana. Permítanme un momento. Aquí está. Esta es la norma oficial mexicana. Si ustedes pueden ver encima, en la parte superior del lado izquierdo, viene la fecha, 15 de octubre de 2019. Es la última versión. Es la versión del Diario Oficial de la Federación. Es la buena, digámoslo así. Y viene su título, Norma Oficial Mexicana, NOM 035 CTPS 2018, Factores de Riesgo Psicosocial en el Trabajo, Identificación, Análisis y Prevención. Esta norma, como les comentaba, es de carácter obligatorio para todos los centros de trabajo en México. No hay escapatoria. Como todas las NOMs, tienen la misma estructura, el mismo formato, ¿sí? Una letra pequeña. Contiene pues su índice, ¿sí? Contiene sus cláusulas, sus apartados, ¿sí? En el apartado número 2, que nos habla del campo de aplicación, por aquí nos dice que rige en todo el territorio nacional y aplica en todos los centros de trabajo, ¿sí? No hay escapatoria. Todos los centros de trabajo hace una distinción o un escalonamiento. Vamos a tener diferentes tipos de aplicabilidad o diferentes cláusulas que aplican para centros de trabajo en los que laboran de 1 a 15 trabajadores
hay otras cláusulas o estatutos o puntos que aplican para centros de trabajo que contienen de 16 a 50 trabajadores y hay otras cláusulas que aplican para más de 50 trabajadores, ¿sí? Hay algunos numerales, esa es la palabra correcta, o las cláusulas o los numerales varían dependiendo del tamaño en base al número de trabajadores de cada empresa, ¿ok? O de cada centro de trabajo. Aquí hay otra cosa importante. Un centro de trabajo, ¿sí? Un centro de trabajo puede ser diferente que una razón social, ¿sí? Es decir, una empresa de X razón social, pero tiene 3 sucursales. Tiene una matriz en Monterrey, una bodega en Guadalajara y una bodega en Puebla. Bueno, en ese caso se consideran 3 centros de trabajo. En base a la definición del centro de trabajo, que la podemos ver aquí en el apartado número 4, en la parte de las definiciones, ¿sí? En la parte de las definiciones vamos a ver centro de trabajo y nos dice que es el lugar o los lugares, tales como edificios locales e instalaciones, donde se realizan actividades de explotación, aprovechamiento de producción, comercialización, prestación de servicio, en los que laboren personas que estén sujetas a una relación de trabajo. Entonces es el lugar físico, ¿sí? No es la razón social, el RFC, ni nada. Es el lugar físico y cada lugar o cada edificio o cada local o cada bodega se considera un centro de trabajo. Entonces, si tenemos un centro de trabajo con 50 trabajadores, otro centro de trabajo con 15 trabajadores, otro centro de trabajo con 3 trabajadores, a cada uno de ellos le corresponden distintos numerales de la NOM 35, dependiendo de su tamaño. Pero los 3 tienen que demostrar cumplimiento ante la autoridad pertinente en base a los requisitos de la NOM 35. Y bueno, la NOM tiene una infinidad de definiciones, una infinidad de numerales, ¿sí? Donde más adelante vamos a profundizar en algunos y en los otros se los dejo de tarea para que le echen un vistazo, para que le echen una revisada, ¿sí? Son 49 páginas, de las cuales hay alrededor de 35 páginas o 34 páginas que son efectivas. El resto, pues son ahí tablas y definiciones ahí demás que no, digamos, no son tan relevantes porque son o ejemplos o simplemente son espacios que pasan en la norma para darle espacio a los anexos o a la siguiente información. Muy bien. Vamos a continuar con los pasos para implementar los requisitos de la NOM 35. Como les dije, la primera recomendación, primer paso es leer con detenimiento la NOM 35 para familiarizarnos con ella, para saber en qué situación nos encontramos de tamaño, de organización, si es una organización que le aplican los numerales de 1 a 15 trabajadores, si es un tamaño de organización en las que nos aplique de 16 a 50 o si somos una organización de más de 50. Para cada uno de ellos hay diferentes numerales, como ya les mencioné anteriormente, y esto nos va a afectar, por ejemplo, a la hora de aplicar los cuestionarios, que es una de las obligaciones patronales, pues ahí nos va a afectar porque hay diferentes cuestionarios, hay 2 tipos de cuestionarios, uno para las empresas de 16 a 50 trabajadores y otro para las empresas de más de 50 trabajadores. E inclusive esos cuestionarios tienen diferente criterio de calificación para el de menos de 50 trabajadores y para el de más de 50 trabajadores. Por eso es muy importante que leamos con detenimiento la NOM 35. Inclusive hay una forma específica para evaluar, hay unas recomendaciones a la hora de aplicar los cuestionarios, hay unas recomendaciones a la hora de evaluar, a la hora de calificarlos, a la hora de definir si se hace un estudio más profundo de los resultados, de las calificaciones, pues va variando dependiendo del tamaño de la organización y también dependiendo de la calificación que saquen las personas evaluadas. Como les dije ahorita, el segundo paso después de leer la NOM es definir el tamaño del centro de trabajo o los centros de trabajo involucrados. En este caso, les adelanto que va a haber ocasiones en el que algunas empresas
van a caer en alguna duda. Por ejemplo, ya nos ha pasado en meses anteriores con algunos clientes. Oye, pues sabes que en mi empresa, en mi centro de trabajo, conviven tres razones sociales diferentes. Cada razón social se considera un centro de trabajo diferente, aunque estemos en el mismo lugar físicamente. O, ¿sabes qué? En mi centro de trabajo convivimos dos razones sociales, pero una es mía y la otra es de mi proveedor, porque es un implant o porque es un contratista que tiene aquí a su gente, digamos, de residentes, etcétera. Aquí la norma no nos da ninguna aclaración, es, digamos, una laguna. Sin embargo, la recomendación de los expertos nos dice, la norma nos habla del centro de trabajo. Entonces, tú como dueño o como responsable del centro de trabajo, te tienes que asegurar que cumples con los requisitos de la NOM 35 para tu personal y para toda la gente que labore dentro del centro de trabajo. Entonces, ¿qué puedes hacer? Si es tu proveedor el que está en ese mismo centro de trabajo, pues puedes exigirle a tu proveedor que implemente los requisitos de la NOM 35 y le puedes pedir su informe o su reporte de resultados y de esta manera, en la relación cliente-proveedor, pues tú se lo pones como un requisito más a tu proveedor. Si tu proveedor no está en condiciones de aplicar los requisitos o de aplicar los cuestionarios y el análisis porque no tiene personal, porque no lo puede hacer, porque le vale o lo que sea, tú puedes absorber esa tarea aplicando los cuestionarios y haciéndolos o integrándolos en tu reporte. Lo que sí te tienes que asegurar es que las personas que laboran en el centro de trabajo estén bajo los criterios y bajo los requisitos de la NOM 35, de una u otra forma, ya sea como cliente proveedor, como un requisito más, o ya sea que tú absorbas dentro de tus encuestas, cuestionarios y planes de medidas de control y prevención, absorbas a esos trabajadores, les des la difusión, les des la capacitación, les hagas la evaluación, siempre y cuando tengas el consentimiento del proveedor o del contratista. Pero pueden surgir esas dos opciones sin ningún problema. Número 3. Realizar un recorrido inicial a manera de diagnóstico de NOMS y de factores de riesgo de seguridad y psicosociales. Esta recomendación es muy importante que la sigas, porque si ya vas a entrar en materia de NOMS, si ya vas a entrar a hacer una evaluación, es súper importante que antes de ello realices un diagnóstico inicial, un recorrido inicial en las instalaciones. Si es una empresa mediana o grande, en las instalaciones físicas, o si es una empresa mediana o pequeña, pues un recorrido inicial virtual, por así decirlo, en las responsabilidades de los puestos, en las oficinas y demás, para asegurarnos que cumplimos con los requisitos básicos de las NOMS obligatorias en materia de seguridad, ya sea seguridad industrial e higiene, y en materia de reducir los factores de riesgo psicosociales. Te voy a poner un ejemplo. Este recorrido o este diagnóstico inicial lo tenemos que hacer basados en, obviamente, la NOM, pero también en las otras NOMs que sabemos de antemano que tienen aplicabilidad sobre los centros de trabajo. Hice esta tablita a manera de ejemplo para que la persona responsable de la evaluación de la NOM, en conjunto con sus supervisores, gerentes, o si es una empresa muy pequeña, pues una sola persona, realice este diagnóstico. Realice este diagnóstico. Por ejemplo, en la columna de requisito podemos vaciar los numerales de la NOM 035. En este caso, 5.1, donde comienzan las obligaciones patronales, política de prevención de riesgos psicosociales, a manera de una auditoría tipo ISO, poner el hallazgo, la recomendación. El requisito nos pide que tengamos un reglamento del Comité de la Sana Convivencia y que tengamos una política de prevención de riesgos psicosociales. La recomendación, elaborar y difundir una política porque no cumple con los requisitos que requiere la política. Y el estatus, pues falta difusión. ¿Sí? Requisito 5.2, identificar y analizar los factores de riesgo psicosocial.
Hallazgo, no se ha aplicado los cuestionarios de factor de riesgo psicosocial. Recomendación, aplicar cuestionarios al 100% de los trabajadores, incluyendo personal de limpieza. Estatus, ok, porque ya se realizó. Y así vamos poniendo los numerales para saber en dónde tenemos una recomendación que hacer o un action item y saber lo que ya cumplimos. En este caso, este cliente ya tenía un reglamento que se llama Reglamento de la Sana Convivencia. Pues digamos que está cumpliendo parcialmente con lo que nos pide de una política de difusión de riesgos psicosociales. Parcialmente, porque a lo mejor a ese reglamento hay que cambiarle, hay que sacar de allí algo que se llame política, pero ya tiene algo, ¿no? Adicional a las obligaciones patronales y de los trabajadores que nos menciona la NOM 35, podemos agregar otras NOMs. ¿Sabes qué? Hay otras NOMs que son de aplicabilidad general para los centros de trabajo, que hay que consultarlas y hacer el mismo ejercicio de poner el numeral, el hallazgo, la recomendación. Por ejemplo, la NOM 001 que nos habla de edificios e instalaciones. La NOM 002 que nos habla de prevención y protección contra incendios. En esta empresa, en este ejemplo que hicimos, es una empresa que cuenta con inventario y almacén. ¿Sabes qué? También hay una NOM 006 que aplica para manejo y almacenamiento de materiales. Como los racks son muy altos y también hay trabajos de mantenimiento, hay una NOM 009 que nos habla de trabajos en alturas. Como en el almacén se debe manejar casco, lentes y demás, chaleco, pues hay una NOM que nos habla de equipo de protección personal. Como es una empresa que cuenta con personal operativo y personal administrativo, pues hay una NOM 019 que nos habla de las comisiones de seguridad e higiene que deben de fungir sus responsabilidades de seguridad e higiene en la empresa. Hay una NOM 025 que nos habla de iluminación. Hay una NOM 026 que nos habla de colores y señales de seguridad para cuestiones de tuberías, para cuestiones de identificar áreas y demás. Hay una NOM que nos habla de instalaciones, de mantenimiento de instalaciones eléctricas, para cuando tienes subestaciones, cuando tienes tableros eléctricos y demás. Hay una NOM 30 que nos habla de servicios preventivos de seguridad y salud. Hay una NOM 34 que nos habla de acceso y desarrollo de actividades de trabajadores con discapacidad, que en los centros de trabajo debe haber rampas, debe haber acceso y demás. Y hay una NOM 50 que les comentaba, pero esta es de la Secretaría de Salud, que nos habla de el fomento, protección y apoyo a la lactancia materna. Y aquí, pues ya hay una NOM nueva. ¿Sí? Cuando hicimos este diagnóstico, este ejemplo en un curso del año pasado, pues todavía no estaba porque salió el 2 de enero. Hay una NOM 036-1 de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social que nos habla de los riesgos ergonómicos en el manejo de cargas o en el levantamiento de cargas, ¿sí? Entonces ya hay más NOMs las que debemos de incluir en nuestro diagnóstico de numeral, hallazgo, recomendación y estatus. Y esto lo podemos ir sumando a nuestro diagnóstico general de seguridad y factores de riesgo psicosocial, ¿sí? De esta manera nos familiarizamos con las NOMs y comenzamos a implementar los requisitos. Y te vas a dar cuenta que hay NOMs que ni siquiera hemos abierto, que ni siquiera conocemos y que nos aplican y que de una vez podemos ir integrando a nuestro plan de implementación de requisitos de la NOM. Incluimos varias NOMs, no nada más la NOM 35. Muy bien. En este tipo de diagnósticos o recorridos iniciales, hacemos un recorrido por las instalaciones y aparte un recorrido por las NOMs aplicables. En algunos casos, que nos han invitado algunos clientes a apoyarles con la implementación de los requisitos de la NOM 35 y NOM 36 ahora en este año, pues nos hemos encontrado en esos mismos recorridos, en este mismo diagnóstico inicial, nos hemos encontrado con hallazgos básicos como el tipo de no cuentan con extintores o no, los extintores no son suficientes para las áreas que están cubriendo, no respetan el almacenamiento, la altura del almacenamiento de los racks en las estivas, la gente no trae equipo de protección personal, la iluminación es deficiente, no cuentan con salidas de emergencia, no cuentan con rutas de evacuación, no cuentan con accesos para personal con discapacidad, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué hacemos esto?
¿Por qué como consultores recomendamos que se haga este punto número 3? Bien sencillo. El incumplimiento de un numeral de la NOM 35 es equivalente a un incumplimiento en un numeral de cualquier otra NOM que nos aplique, ¿sí? La multa va a costarte igual si no cumples con una NOM 35 que si no cumples con una NOM 001. El riesgo de clausura o de multa es el mismo en un incumplimiento a cualquiera de las NOMs, ¿sí? Como dije anteriormente al inicio, se ha dado mucho furor, se ha dado mucha expectativa, se ha generado mucha controversia con la NOM 35. Sin embargo, no es la única. Y puede tener las mismas consecuencias no implementar la NOM 35 que no implementar la NOM 001. Es más, puede ser de mayor gravedad para el negocio, no contar con extintores, no contar con salidas de emergencia, porque puede ser una desgracia, ¿sí? Que no contar con la NOM 35 de no medir el factor de riesgo psicosocial de estrés laboral, ¿sí? Es más importante para la seguridad de los trabajadores y de los empresarios las otras NOMs, inclusive que la NOM 35. Pero la NOM 35 ha tenido mayor difusión simple y sencillamente porque surgió o está naciendo o está saliendo en una época donde la información, debido a la globalización, es hiper rápida y tenemos hipercomunicación. Alguien tuitea algo, alguien comparte algo y lo recomparten y se hace viral y demás. Y eso es el momento histórico en el que le tocó salir a la NOM 35. Por eso tenemos tanta difusión y tanta información. Sin embargo, el nivel de consecuencias de las otras NOMs es igual o más importante que la misma NOM 35. Por eso recomendamos en este punto número 3 realizar este diagnóstico inicial e incluir los numerales de la NOM 35 para poder continuar con nuestro plan de acción. Número 4. Ya que terminamos, perdón, me voy a rezar tantito. En el número 3 podemos incluir fotos que nos ayuden a documentar la evidencia de esos hallazgos. Les voy a mostrar un ejemplo. Podemos incluir algunas fotos de la evidencia para complementar de alguna forma el hallazgo. Y eso nos va a servir para poder compartirle a nuestros compañeros, a nuestro equipo gerencial, pues poderles compartir que sepan de qué hallazgo estamos hablando, que no se vayan a sentir sorprendidos o que no se vayan a sentir molestos, porque lo estamos encontrando. O sea, no estamos inventando nada. A final de cuentas, lo estamos encontrando. A continuación, les voy a compartir ese ejemplo donde podemos incluir alguna evidencia fotográfica en el hallazgo. ¿Sí? Ahí podemos los numerales de la NOM 35. Y hay un apartado en la NOM 35, el numeral 7.2, nos habla de identificación y análisis de las condiciones en el ambiente de trabajo, cargas de trabajo, falta de control sobre el trabajo, jornadas de trabajo, reducción de turnos, interferencia, bla, bla, bla. En esta, pues encontramos que no están establecidas las alturas máximas de estiva según lo correspondiente a los productos almacenados. Ese es un incumplimiento a la NOM 19, a la NOM 19 de seguridad. Y aquí estamos viendo, y a la NOM 001 y a la NOM 9, a varias NOMs, ¿no? Estamos viendo las fotos donde las estivas máximas de altura no están definidas, por lo tanto, pues la gente coloca al tanteo las cargas en los racks y esto pues puede ocasionar un accidente. Entonces, es el mismo tipo de diagnóstico, sin embargo, estamos agregando evidencia fotográfica para que tenga mayor valor para nuestra organización y pues no se presta a debates. ¿Sabes qué? Aquí está tu hallazgo, o sea, no lo estoy inventando. Muy bien. Ahora sí vamos a pasar al punto número 4. Ya que tenemos ese recorrido inicial, ese diagnóstico inicial en materia general de seguridad e higiene y factores de riesgo psicosocial, lo siguiente es definir la política de prevención de riesgos psicosociales, también llamada política del bienestar, y difundirla. En la misma NOM nos viene mencionado
en la misma NOM nos vienen mencionados los puntos que deben de cumplir esta política de prevención de riesgos psicosociales. Les comparto dónde están esos, esa información. En la misma NOM, si nosotros nos vamos al punto de... Déjame encontrarlo. Si nosotros nos vamos al punto de la política está en el punto 5. Aquí está. En el 5.1 nos habla de establecer por escrito, como todas las políticas, es una declaración por escrito, implantar, mantener y difundir en el centro de trabajo una política de prevención de riesgos psicosociales que contemple la prevención de los riesgos psicosociales, la prevención de la violencia laboral y la promoción de un entorno organizacional favorable. Y nos dice que hay una guía de referencia 4 donde se da un ejemplo de la política de prevención de riesgos sociales. Esa misma guía de referencia 4 es un anexo que viene en la misma NOM, ¿sí? En nuestra NOM nos podemos ir hasta el anexo de guía de referencia 4, donde nos va a mencionar esa política. Es la guía de referencia número 1. Y por acá va a estar la guía de referencia número 4. Aquí está. En la página 44 de la NOM nos da la guía de referencia para un ejemplo de política de prevención de riesgos psicosociales. El contenido de esta guía es un complemento para la mejor comprensión de la norma y no es de cumplimiento obligatorio. O sea, tu política se puede parecer o no a esta política. Sin embargo, ya nos dan el borrador, nos dan el ejemplo de cómo debe de verse una política de prevención de riesgos psicosociales. En este centro de trabajo, inserte aquí su razón social. En relación con la prevención de riesgo psicosocial, la prevención de la violencia laboral, la prevención de entornos organizacionales favorables, se asumen los siguientes compromisos. Y ahí esa política obviamente cumple con los requisitos del punto 5.1 que nos habla arriba, el numeral, y lo que tenemos que hacer, tomar esta política, editarla, agregarle nuestra razón social, agregarle o quitarle algunas cosas. ¿Sabes qué? Yo no manejo supervisores ni gerentes, aquí hay puros jefes y, no sé, jefes y superintendentes o lo que sea, pues la puedes editar, le puedes agregar o quitar cosas, pero aquí ya te dan la pauta para que puedas tener una referencia y cumplir con esta normativa, ¿sí? Ahora, uno de los primeros o la primera de las obligaciones patronales es contar con una política de prevención de riesgos psicosociales. Por eso es el primer punto en materia de ya la implementación de los requisitos. Perfecto. Entonces hablamos que el cuarto paso para la implementación de cubrir los requisitos de la NOM 35 es definir la política de prevención de riesgos psicosociales y difundirla. No basta con definirla. Esta política debe de estar por escrito y debe de contar con la aprobación de la alta dirección, ya sea la firma del dueño, gerente, director, representante legal, debe estar firmada y se sugiere que debe estar impresa y colocada, por ejemplo, en los tableros informativos, en el comedor, en los proyectores de pantalla de la empresa, de las computadoras, en el gafet, de manera que podamos demostrar que se ha difundido. También se sugiere que se tenga un comunicado de enterado al personal o una lista de asistencia donde la gente esté firmando que conoce y entiende la política de prevención de riesgos psicosociales. ¿Sí? Porque esta política tiene que ser entendida y comunicada por el personal o al personal. Es decir, no basta con tenerla colgada en la pared, sino que la gente debe de saber que existe una política de prevención de riesgos psicosociales y como está medio fancy, medio complicado el término prevención de riesgos psicosociales, hay algunas empresas en las que la manejan como la política del bienestar y la gente la puede asociar más fácilmente y la puede digerir más fácilmente como política de bienestar. Sin embargo, tú debes de saber que la política de bienestar o política de prevención de riesgos psicosociales
pues prácticamente es lo mismo. Muy bien, continuamos. Después de que ya definiste y difundiste la política de prevención de riesgos psicosociales, se debe realizar la aplicación de los cuestionarios para la identificación y evaluación de los factores de riesgo psicosocial en el trabajo. Estos cuestionarios equivalen, ¿sí?, a la identificación, análisis y evaluación de factores de riesgo psicosocial en el trabajo. Afortunadamente, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social no nos deja a nuestra imaginación, no nos deja abierta la opción de imaginarnos cómo voy a evaluar los factores de riesgo psicosocial o cómo los voy a identificar y evaluar, ¿sí? Realmente aquí la Secretaría del Trabajo ha hecho muy bien su chamba y definieron una manera muy sencilla para la identificación y evaluación de esos factores de riesgo psicosocial en el trabajo, mediante cuestionarios, mediante una encuesta, mediante cuestionarios que la gente va a contestar. Ahí vamos a encontrar, vamos a observar estos factores de riesgo psicosocial y nos dieron también una forma de calificarlos. Nos dieron unas tablas para calificar cada pregunta y ahí mismo en la NOM nos viene mencionado el criterio de evaluación. Si sacas de calificación tal a tal, el criterio es nulo, tal a tal es bajo, tal a tal es medio, tal a tal es alto, muy alto. Ya nos dieron esas herramientas para facilitarnos la evaluación y la toma de decisiones. Hay dos tipos de cuestionarios. Un cuestionario que se llama cuestionario para evaluar acontecimiento traumático severo y un cuestionario para evaluar la identificación de los factores de riesgo psicosocial en el trabajo. Y de acuerdo al tamaño de la organización, aplica este cuestionario. Le voy a ceder la palabra a una persona de mi equipo, la licenciada Karen Fernández, para que nos explique de en qué consiste un acontecimiento traumático severo y que nos explique un poquito más acerca de cómo se van a aplicar estos cuestionarios de identificación y evaluación de factores de riesgo psicosocial. Karen, ¿estás lista? Lista. Muy buenos días a todos. ¿Sí me escuchan bien? Sí, se escucha muy bien. Perfecto. Muy bien. Bueno, hay dos cuestionarios, como ya lo comentó el ingeniero. El primero mide factores de riesgo psicosocial y el segundo identifica acontecimientos traumáticos severos. Bueno, primero les voy a hablar de el que mide factores de riesgo psicosocial. Bueno, este cuestionario se mide o se contesta con base a una escala Likert, es decir, que los participantes van a contestar desde siempre, casi siempre, algunas veces, casi nunca y nunca. ¿Qué nos va a medir este cuestionario? Bueno, nos va a medir cuáles son las condiciones en el ambiente de trabajo, las cargas de trabajo, falta de control sobre el trabajo, cuáles son las jornadas de trabajo, si hay una interferencia de relación trabajo-familia, qué tipo de liderazgo hay dentro del centro de trabajo y si existe alguna violencia, es decir, acoso o también puede ser bullying, entre otros. Bueno, y estos dos cuestionarios aprobados por la NOM 035 se dividen en dos porque, como ya se comentó, primero es hasta 50 trabajadores. Todos los centros de trabajo que tengan hasta 50 trabajadores, vamos a aplicar el cuestionario para identificar los factores de riesgo psicosocial en los centros de trabajo, que es la guía de referencia número 2 en la NOM 035. Este cuestionario consta de 46 preguntas y es muy importante que tomemos en cuenta que se debe aplicar a todos los trabajadores, es decir, al 100% de los trabajadores. En caso de que el centro de trabajo tenga más de 50 trabajadores, se va a aplicar el cuestionario para identificar los factores de riesgo psicosocial y evaluar el entorno organizacional. Es decir, la guía de referencia número 3 que está en la número 35
también. Este cuestionario lo vamos a identificar porque con 72 preguntas y también es importante que tengamos en cuenta que se va a aplicar a una muestra representativa. No es al 100% de los trabajadores, es a una muestra representativa. Dentro de la NOM viene una ecuación, la cual pues viene explicada en donde nosotros vamos a poder sacar la muestra representativa. Y bueno, ¿cuál es la diferencia entre estos dos cuestionarios? Que el de 50, para más de 50 trabajadores nos va a medir el entorno organizacional, a diferencia del primero. ¿Qué nos mide el entorno organizacional? Pues el reconocimiento del desempeño, si existe un sentido de pertenencia del trabajador y también la inestabilidad de los trabajadores. Y bueno, esto es el primer cuestionario que mide los factores de riesgo psicosocial. El segundo es para identificar acontecimientos traumáticos severos, es decir, si ha existido algún tipo de violencia, si ha existido algún tipo, no sé, amenaza, asalto. Este cuestionario se va a valorar, es importante que lo valoremos de 2 meses a la fecha en la que se está aplicando el cuestionario. Y vamos a incluir los traslados, es decir, de casa a hogar y de casa a trabajo y de trabajo a casa. Si han sufrido asaltos, si han sufrido secuestros, amenazas o si también han presenciado este tipo de cosas, ¿ok? Y bueno, y aquí vamos a valorar si realmente necesitan una canalización clínica a psicología, al área de psicología. Esto va a depender de qué tipo de acontecimiento hayan presenciado, ¿verdad? Y bueno, estos son los dos tipos de cuestionario. ¿Cuál es la conclusión? Tenemos que identificar primero cuántos trabajadores hay y qué cuestionario vamos a aplicar. Y es importante también que apliquemos el de acontecimientos traumáticos severos. Y bueno, hasta aquí le cedo la palabra al ingeniero. Gracias, Karen. Muy bien. Karen es parte de mi equipo de consultores de recursos humanos para apoyar a las empresas a implementar los requisitos de la NOM 35. Ella es licenciada en psicología con especialidad en psicología laboral y ella está encargada de aplicar los cuestionarios a los trabajadores y ayudarles a darles instrucciones, generar la confianza para que la gente pueda contestar esos cuestionarios. Como mencionaba ahorita, Karen, hay 2 cuestionarios. Se deben aplicar los 2 en primera instancia porque no sabemos si alguna persona ha sufrido algún acontecimiento traumático severo anteriormente, porque a veces no lo comentan, a veces no lo dicen. Entonces, se debe de aplicar el cuestionario de acontecimiento traumático severo en primera instancia y después en el futuro, cuando se llegue a presentar un acontecimiento traumático severo, que nos demos cuenta nosotros. Y o cada 2 años, ¿sí? Se recomienda que se repitan los cuestionarios cada 2 años y o cuando en el Inter haya habido un acontecimiento traumático severo que es de nuestro conocimiento. Como acontecimiento traumático severo se considera un asalto a mano armada, un derrumbe, una explosión, un terremoto, un accidente incapacitante. Entonces, a las personas que están alrededor, que fueron testigos o que fueron partícipes de esos eventos, se les aplica el de acontecimiento traumático severo y en primera instancia a todos para asegurarnos que las personas puedan recibir asistencia psicológica en el caso de que lo requieran. Y el otro es el cuestionario de identificación de factores de riesgo psicosocial. Ese se debe de aplicar en primera instancia a todos los trabajadores, bueno, o dependiendo si somos de 50, conforme a la ecuación o a la tabla de muestreo, y cada 2 años. Y estos varían dependiendo del tamaño de la organización. Ya tenemos nuestros cuestionarios llenos. Ahora sí, ¿qué sigue? Pues pasamos al siguiente punto. El paso número 6 es analizar la información de los cuestionarios y definir la calificación individual de cada trabajador y posteriormente definir la calificación del centro de trabajo de acuerdo a los criterios de evaluación. La NOM
nos propone o nos otorga unas tablas para calificar cada respuesta de las 46 preguntas, en el caso de que sean menos de 50 empleados o trabajadores, y de las 72 preguntas, en el caso de que sean más de 50 trabajadores. Cada una de las respuestas tiene una calificación. Revisamos todas las calificaciones de todas las personas y podemos nosotros sacar una calificación final, y esta calificación final nos va a permitir calcular la calificación de toda la organización como un promedio aritmético. Lo importante es que califiquemos o tengamos la respuesta o la calificación, perdón, individual y colectiva. Podemos tener 2 o 3 personas que salieron muy altos, pero la calificación colectiva es nula o muy bajo. En ese caso, se debe de hacer del conocimiento de todo el personal la calificación grupal. ¿Sabes qué? El centro de trabajo tiene un riesgo bajo, o tiene un riesgo muy bajo, o tiene un riesgo nulo. Pero con las personas que salieron en niveles altos o muy altos, tenemos que darles un seguimiento individual, ¿sí? Eso es bien importante, que no nos vayamos únicamente a tomar decisiones con la calificación de toda la empresa. ¿Por qué? Porque es muy probable que vayamos a salir en riesgo nulo o riesgo bajo. ¿Por qué? Porque se diluyen las personas que salieron muy altas entre el promedio de toda la organización. Sin embargo, vamos al número 7. Perdón. En el número 7 es obligación del patrón o de la empresa canalizar y dar seguimiento con evaluaciones específicas o atención médica y psicológica a los casos que salgan en niveles de riesgo alto o muy alto. Es decir, si en la organización tuvimos una calificación total promedio bajo o nulo, perfecto. Nuestras acciones grupales, pues es simplemente difundir la política, continuar igual. Pero con las personas que hayan salido en niveles altos o muy altos, debemos de darles seguimiento y canalizarlas a las instancias pertinentes médicas o psicológicas para que les den atención como se merecen o como se requieren en la parte psicológica. Para esto, le voy a dar la palabra a mi compañera, la licenciada Verónica Camacho, para que nos dé más información acerca de las evaluaciones específicas, en qué casos se requieren y a qué nos referimos cuando hablamos de una evaluación específica. Vero, ¿estás ahí? Hola, buenos días. ¿Me escuchó? Sí, muy bien. ¿Te escuchas bien? Buenos días, mucho gusto. Yo soy la licenciada Verónica Camacho y yo les voy a platicar un poco qué hacer en caso de que la persona salga en riesgo alto, muy alto y haya que canalizar. Es altamente recomendable que se refiera con un profesional de psicología clínica para que le haga una evaluación integral. ¿Por qué? Porque en ese momento pudieron haber estado presentes diversos factores y hay que hacer un diagnóstico un poquito más especializado. Entonces se pueden aplicar diferentes cuestionarios, como uno de burnout, como el Maslach Burnout Inventory, o un cuestionario de ansiedad de estado de rasgo, o algo por lo similar, para que poder hacer como un diagnóstico específico para la persona y de ahí poder referirlo si es que de verdad requiere pues la atención psicológica correspondiente. Para cualquier duda, pues estamos el equipo de Ingenia para resolver de qué hacer con esas personas. Y pues les cedo la palabra nuevamente al ingeniero. Gracias, Vero. Bueno, como comentaba ahorita la licenciada Verónica, que ella es parte de nuestro equipo de consultores en RH para apoyar a los requisitos de la NOM 35, específicamente en la parte de el seguimiento a las evaluaciones específicas. En la NOM 035, me voy a pasar directo ahorita para mostrarles específicamente dónde nos lo menciona. En la NOM 035, déjenme compartirles esta pantalla. Tenemos un apartado que nos habla de los criterios de evaluación.
Estos criterios de evaluación para la toma de decisiones nos indican que si el resultado de la evaluación o del cuestionario de una persona o de toda la empresa sale nulo, ¿qué quiere decir nulo? Bueno, pues te vas a las tablas y en las tablas viene la información, por ejemplo, en este caso es para menos de 50 personas, para menos de 50 empleados. Si sales la calificación promedio total menos de 20, es nulo. La calificación promedio total entre 20 y 45 es bajo. La calificación promedio total entre 45 y 70 es medio. Entre 70 y 90 es alto y más de 90 es muy alto. Para este rango de calificaciones, tenemos una tabla para la toma de decisiones. Si el riesgo es nulo, menos de 20, el riesgo resulta despreciable, por lo que no se requieren medidas adicionales. Perfecto. Si el riesgo es bajo, es necesaria una mayor difusión de la política de prevención y programas para la prevención de factores de riesgo psicosocial, promoción de un entorno nacional favorable y la prevención de la violencia laboral. O sea, haz una campaña, publícate pósters, pega la política otra vez, vuélvelas a reafirmar la política. Con eso es suficiente. Si el riesgo es medio, se requiere revisar la política, porque a lo mejor hay que hacerle cambios, revisar el programa para la prevención de los factores de riesgo psicosocial, a lo mejor requiere cambios. ¿A qué nos referimos con un programa de prevención de riesgo psicosocial? No sé, por ejemplo, tenemos un break en la mañana para que la gente se relaje, tenemos un día a la semana donde la gente puede irse temprano, tenemos flex time. Tú vas documentando un programa de prevención de riesgos psicosociales que le ayuda a la gente a reducir su nivel de estrés laboral. Y va desde que les pongas música un ratito en la mañana, que hagan una sesión de meditación, que tengan flex time. Son muchas cosas que pueden aplicar y aquí en vienen muchos ejemplos. Entonces, si sales medio, tienes que revisar la política y tienes que revisar si tu programa de prevención de riesgos psicosociales está bien o hay que modificarlo, ¿no? Sin embargo, donde comienza lo bueno es si salimos en riesgo alto o muy alto, ya sea a nivel colectivo de la empresa o a nivel individual. Para las personas que salgan en niveles alto y muy alto, se requiere realizar un análisis de cada categoría y dominio. Categoría y dominio significa por carga de trabajo, por tiempo familia, por tiempo trabajo familia, por horas de trabajo, etcétera. Tenemos que hacer un análisis profundo, a ver en qué preguntas fue donde salió más alto la persona y determinar acciones de intervención apropiadas. Aquí ya estamos hablando de acciones de intervención apropiadas que requieren de un programa de intervención que podrá incluir, aquí en el nivel alto dice podrá incluir una evaluación específica y luego una campaña de sensibilización, revisar la política, o sea, lo mismo que abajo, más aparte, un programa de intervención que puede incluir una evaluación específica. Las evaluaciones específicas son como las que nos comentaba la licenciada Verónica hace un momento. Son evaluaciones o cuestionarios de segundo nivel para determinar el nivel de atención requerida, ya sea burnout, ya sea mobbing, ya sea diferentes tipos de evaluaciones específicas para conocer el grado de terapia que se va a necesitar o el número de sesiones o simplemente saber si la persona estaba nerviosa cuando contestó su cuestionario y a lo mejor exageró o se equivocó y ya en la evaluación específica pues nos da otro resultado que podemos cotejar para confirmar o para inclusive refutar el otro cuestionario. Y en el riesgo muy alto, pues es lo mismo que en el riesgo alto, sin embargo que ya es obligatorio incluir evaluaciones específicas. Estas evaluaciones específicas deben realizarse por profesionales médicos o de preferencia profesionales en materia de psicología o psicología laboral. Y obviamente pues realizar campañas de sensibilización, revisar la política y demás, ¿no? Y eso es lo que nos arroja los resultados en las decisiones que debemos de tomar. Vamos a continuar. Entonces, ya realizamos nuestros cuestionarios, nuestra evaluación de riesgos, ya los calificamos. Para esto, nosotros, como empresa consultora, como empresa imparcial a la hora de aplicar los exámenes o los cuestionarios a los trabajadores,
sugerimos que se haga de manera presencial. El cuestionario lo entregamos en físico, lo entregamos impreso, en copias. Las personas con el lápiz van contestando sus preguntas y el equipo evaluador recoge los cuestionarios, califica manualmente esas preguntas, las vaciamos en unos matrices que tenemos en Excel que nos generan en automático las calificaciones finales y de esta manera podemos tener la información fidedigna y la evidencia. Esto es algo muy importante, la evidencia de que sí se realizaron los exámenes y de las acciones que vamos a tomar. Les voy a mostrar aquí en la cámara, a ver si se alcanza a ver, un ejemplo con un cliente que estamos trabajando actualmente. Esta carpetita de 4 pulgadas, ¿sí? Contiene todos los exámenes que le aplicamos al personal y está la calificación de cada uno de ellos de manera física y tenemos lo que más adelante vamos a conocer como el informe de resultados, ¿sí? Aquí tenemos ya el informe de resultados, pero lo más importante es que tenemos las evidencias de todos los exámenes que se aplicaron y se realizaron y su calificación individual. Y esto, pues se queda para el expediente de la empresa, se queda como evidencia y se queda como nuestra carpeta para el cumplimiento de los requisitos de la NOM 35, donde aquí integramos todo, nuestro diagnóstico inicial, nuestra política firmada, la original, también los cuestionarios contestados y las evaluaciones específicas en el caso de que se requieran y demás. Tenemos toda la información original en una carpeta para cuestión de evidencia. Irrefutable, ahora sí, porque está con el puño y letra de cada uno de los trabajadores. También les quiero mostrar, déjenme abrir otro archivo que tengo por aquí, donde podemos observar el informe de, no, este no, donde podemos observar el resultado final de los resultados. Perdón, el comunicado de los resultados, ¿sí? Vamos a ver esta pantalla para observar por ahí en esta pantalla ustedes alcanzan a observar un comunicado para compartir y difundir el resultado final a toda la organización. Ojo, se debe de compartir el resultado final grupal, colectivo. No se deben de compartir los resultados individuales porque esos son confidenciales. Es importante mencionar que los cuestionarios de la NOM 35 llevan el nombre, es decir, no son anónimos. ¿Por qué? Porque obviamente necesitamos saber quiénes son las personas que necesitan algún seguimiento o alguna terapia psicológica y por lo tanto no son anónimos. Por eso es bien importante y es sugerido que la evaluación la haga una persona imparcial para que los trabajadores tengan la suficiente confianza para contestar su cuestionario. Y es aquí donde entramos nosotros como una empresa externa o que lo hagan mediante una persona que no sea de su mismo área o departamento. Te escucho. Edgar, ¿tenía alguna pregunta, alguna duda? A ver, déjame ver. No, Ernesto. Ernesto, te escucho. No, ya se salió, ya no está. Acá estás. Ernesto, ¿quieres? Sí, ¿me escuchas bien? Sí, ahí te escucho. Sí, gracias. En estos casos, por ejemplo, el resultado final, bueno, sí se da a nivel global, pero por ejemplo, cuando tenemos resultados individuales, los cuales comentas que son confidenciales, obviamente son confidenciales, pero no para el director general de la empresa, ¿verdad? Para el director general, ahí sí se los tienes que dar esos resultados individuales. Claro, claro. Es confidencial para toda la organización, pero para el equipo directivo y para el representante legal, la persona que realiza la evaluación, él tiene toda la información e inclusive tiene que emitir un informe formal a la dirección del negocio con todos los resultados y entregar todos los exámenes por individual.
Exactamente. Ahora bien, todo esto, por ejemplo, en el pasado, cuando se hacían ese tipo de detecciones del personal en cuanto a su nivel psicológico, psicosocial, etcétera, había tabús en el pasado y esas personas muchas veces en lugar de, bueno, la empresa en lugar de tomar acciones y en lugar de eh, poder apoyar a la empresa y apoyar a sus trabajadores, a veces hasta los corrían. En estos casos, por tu experiencia, ¿tú cómo ves en la aplicación de estas normas que algunas empresas pues decidan mejor prescindir de los servicios de una persona si ven que tiene muchas broncas en su casa o etcétera, etcétera, en lugar de ayudar? Muy buena pregunta. Mira, los cuestionarios están completamente dirigidos al ámbito laboral. Entonces, desde ese punto de vista, no vamos a tocar tanto el ámbito personal de su familia o afuera de su trabajo. Desde ahí, pues nos ayuda mucho que en las instrucciones y en las preguntas hace referencia a cosas estrictamente laborales. Por otro lado, esta es una herramienta que la Secretaría del Trabajo ha puesto a nuestra disposición y a nuestra obligación para ayudar a prevenir los factores de riesgo psicosocial en el trabajo. No es una herramienta para correr gente o para prescindir de la gente o para tomar represalias. Yo lo veo muy parecido a los exámenes médicos, ¿sí? ¿Ok? Tú cuando realizas un examen médico a una persona para ingresar a la empresa o exámenes médicos anuales, pues tú tienes los resultados y tú vas a tomar decisiones con esos resultados. Sí, Obviamente va a haber empresas o va a haber empresarios que van a decir, no, esta persona no me conviene o me va a generar problemas, mejor prescindo de ella. así es. Pero hay que tener cuidado. Como empresario y como patrón, hay que tener mucho cuidado con esa información. Si a una persona le vas a dar las gracias, no le puedes decir que salió mal en el examen. ¿Sí me explico? Así es. O sea, yo no le puedo decir a una persona, oye, saliste con riesgo muy alto, te voy a correr. ¿Por Así es. qué? Porque eso se consideraría discriminación y esa persona podría tomar algún tipo de represalia, alguna demanda. Es Sí, como un examen médico. Si yo le aplico un examen a una persona y sale mal, pues digo, una cosa es la ética laboral, que pues yo le tengo que decir para que tome acciones, medidas y prevención. Pero, pues por otro lado está a la mala, ¿no? O sea, que también algunas personas lo hacen y no quiero decir que esté bien o que esté mal, sino simplemente lo usan como un recurso, aplican exámenes médicos, ven quién está bien, quién está mal, no dan los resultados, simplemente toman decisiones con esa información. sí, Y sí, va a depender mucho de la ética de cada empresario, de cada patrón, pero ese no es el espíritu de esta NOM. El espíritu de esta NOM es la identificación de esas personas o de esos factores y la prevención y la canalización o la atención médica, psicológica, en el caso de que se encuentren personas con calificaciones altas o muy altas. Pero ya las acciones a tomar dependen mucho de cada empresa, de cada empresario y dependen mucho también de si ellos se preocupan por sus trabajadores o nada más por su negocio, ¿no? Pero ahí, por ejemplo, en ese caso, Marco, tú como consultor, pues le tienes que hacer saber eso en un principio a los directivos o al director general de la empresa, cuál es el espíritu de la NOM. Claro, También éticamente hablando como consultor, ¿no? Decirles a ellos. sí, claro. De hecho, por eso también yo hago un diagnóstico inicial, porque también les digo, oye, te voy a arreglar la NOM o te vamos a cumplir los requisitos de la NOM, pero también hay factores de riesgo de seguridad industrial que debes de corregir para tu seguridad en tu negocio y de tus trabajadores. Es una Así es. sensibilización que hacemos al inicio porque les advertimos que van a salir muchas cosas. E Sí, inclusive en ese recorrido yo ya le voy a ir preparando al empresario, al patrón, oye, ¿sabes qué? Sin hacer los cuestionarios, yo veo que esta persona anda bien carrereada o que esta persona está en un lugar muy inadecuado o que esta persona siempre anda corriendo o esta persona tiene riesgo de accidente porque anda para arriba y para abajo y no se para y siempre anda corre y corre y siempre andan regañando. O sea, sí, en ese diagnóstico ya tenemos una previa de lo que va a salir en los cuestionarios y aprovechamos para la sensibilización del sí. patrón y de los empresarios. Sí, o Y sea, que verdaderamente esta NOM 35, desde un principio se tome de todo en positivo, ¿no? así es.
Ese es el objetivo, el espíritu de la NOM, y nosotros como, en este caso, como consultores, tratamos de hacer esa sensibilización con los empresarios. Y también les decimos, oye, ¿sabes qué? Pues de antemano, si tú quieres nada más cumplir con los requisitos, pues puedes poner los cuestionarios y ya, ¿no? Pero si en verdad quieres que te sirva de algo, pues tienes que tomar acciones de prevención, tienes que tomar acciones en consecuencia y tienes que atender las necesidades de la gente que lo requiera. Y hay muchas formas de cumplir. O sea, es que hay una persona muy estresada, hay una persona que trae broncas, pues la pongo en otra área, o le pongo otro trabajo, o le pongo menos carga, o la cambio cada 3 meses porque es una persona que no soporta la rutina, o que trae ansiedad, o que trae depresión. Pero lo que sí nos ayuda a la NOM es identificar a esas personas y poder prevenir un accidente. O sea, una persona estresada, una persona con ansiedad, una persona deprimida, pues puede ocasionar un accidente en la empresa. O sea, lo Así que es. buscamos es prevenir, no nada más para el bienestar de la gente. O sea, obviamente sí para el bienestar de la gente, pero no nada más para eso, también para el bienestar de los negocios. Y es ahí Claro, donde los empresarios tratamos nosotros de sensibilizarlos, que vean que esto es un ganar-ganar. claro. No, no, muchas gracias, Marco. De nada, a tus órdenes. Sí, Continuamos. Volví a silenciar el micrófono. Si alguien quiere participar, levanta la mano virtual o activa su micrófono manual sin problema. Entonces, decíamos que los comunicados, los resultados se deben de comunicar de manera grupal, no de manera individual, y que los resultados, perdón, que los cuestionarios se realizan de manera individual con nombre, que no son anónimos. Eso es muy importante. Vamos a continuar a ver si tenemos la pantalla. Estábamos en el número 7. Ojo, una cosa importante, si se fijan, la primera palabra del punto número 7 dice canalizar, ¿sí? En la NOM también nos especifica que como empresa no estamos obligados a darle nosotros, como empresarios, como empresa, como recursos humanos, no estamos obligados a darles a las personas la atención médica o la atención psicológica o los primeros auxilios psicológicos, sino que más bien estamos obligados a canalizarlos y a darle seguimiento a sus evaluaciones. Es decir, yo no necesito, yo no requiero, no estoy obligado a tener un psicólogo laboral trabajando en la empresa, como, así como un médico y un psicólogo. Eso lo puedo tener y qué padre, pero no es una obligación. La NOM nos menciona que para estas personas que salen en niveles altos y muy altos, se le tiene que dar seguimiento o se le tiene que canalizar a una institución pública o privada o al médico de la organización si así lo tiene. Pero también podemos canalizarlos, podemos darles, pedirles que vayan con su resultado a una cita en el IMSS o en alguna institución pública o privada. Aquí ya yo me pregunto que cómo le van a hacer, si tienen capacidad o no tienen capacidad, pero bueno, la NOM es muy clara, no estamos nosotros obligados a darle una atención psicológica, sino más bien a canalizarlos y a darle seguimiento. Obviamente, si la empresa tiene recursos suficientes, pues tú lo puedes mandar a que haga las evaluaciones específicas con algún psicólogo de confianza, con algún médico con especialidad en psicología de confianza o con algún consultor con especialidad en psicología que se pueda pagar por fuera o que puedas contratar por outsourcing o lo que sea para que le dé seguimiento. Pero si no, acude a las instancias públicas para canalizarlo y darle seguimiento mediante estas citas con el psicólogo o con el médico con especialidad en psicología, ¿no? Para las personas que salgan en riesgo alto y muy alto. O las personas que salgan positivas en el acontecimiento traumático severo. Número 8. Publicar el resultado global del centro de trabajo sin brindar detalles individuales. Como el comunicado que les mostré ahorita, se imprime el comunicado con la evaluación promedio global y se comparte en los tableros informativos, en el comedor, etc. Punto número 9. Documentar el resultado de la identificación y análisis de factores psicosociales y la evaluación del entorno organizacional en un informe que contenga conclusiones y recomendaciones. Me voy a salir un poquito de esta pantalla para mostrarles el ejemplo donde nosotros tenemos, les voy a mostrar otro ejemplo de, bueno, aquí está el comunicado y los resultados generales.
ahorita que comentaba Ernesto de cómo comunicar la información, este es un formato que nosotros creamos para comunicar los resultados a la alta gerencia y complementar el informe formal que se requiere por la NOM. ¿Sí? Recuerden, este no es el oficial, este es un comunicado que nosotros creamos a manera gráfica de mostrar los resultados a la alta gerencia, a la dirección de los cuestionarios. Por ejemplo, en este caso, el resultado general tuvo el que dijimos un promedio de 37, que fue un nivel bajo. Sin embargo, tuvimos una persona en nivel de riesgo alto, 9 personas en nivel medio, 22 personas en nivel bajo y 3 personas en nivel nulo. El total de la organización, aquí lo plasmamos y lo dividimos por cómo salieron las personas. Esto quiere decir que una persona requiere seguimiento y atención psicológica porque salió de nivel alto y requiere una evaluación específica. ¿Sí? Y también pusimos los resultados por categorías y dominio. ¿Se acuerdan que les dije que cuando podíamos hacer como un doble clic o un zoom in a la información, lo separamos las preguntas por categoría y dominio y tenemos que el promedio fue de estos valores para las categorías y dominios: ambiente de trabajo, organización en el trabajo y liderazgo de relaciones salieron en nivel nulo, y factores propicios de la actividad nos dieron un nivel 13, que están un poquito más altos. Es donde tenemos que trabajar más, porque aquí hay más problema o más calificación más alta, que nos quiere decir que se puede incrementar el riesgo en esta categoría. Y con los resultados, con los cuestionarios realizados en personal, pudimos observar que la categoría de factores propicios de la actividad sale en un riesgo psicosocial bajo, el cual surge por un alto carga de trabajo y falta de control sobre el trabajo. Y resultados por dominio. En el dominio, los más altos fueron carga de trabajo y falta de control sobre el trabajo, lo que les comentaba. Nos piden más de la autoridad que tenemos para dar resultados. Y al final, pues ponemos las conclusiones, ¿no? Esto es más para mostrar de manera gráfica los resultados. Ahora vamos a observar. Por ahí me están pidiendo regresarme al 8. Me voy a regresar al número 8 para que la persona que no lo pudo ver lo pueda volver a ver. El número 8 es el que ya habíamos platicado ahorita, de publicar el resultado global del centro del trabajo sin brindar detalles individuales, con un comunicadito, una hojita por ahí firmada por la gerencia o por la alta dirección, donde se publican los resultados en los tableros informativos, en el comedor de la empresa, a lo mejor en los partidos de pantalla. Se publica el resultado global simplemente para indicar en qué nivel se encuentra la organización, a nivel global. Obviamente sin dar detalles individuales, súper importante. Listo. Y el que les mostré ahorita era un complemento del informe que incluye las gráficas simplemente para cuestión informativa y para cuestión visual. Pero el que les voy a mostrar a continuación es el informe oficial. El informe oficial incluye, así como una tarea de la escuela, incluye una portada. En esta portada se debe de colocar el nombre del documento, informe de identificación y análisis de los factores de riesgo psicosocial, el nombre de la empresa, la razón social, el domicilio, la actividad principal, el objetivo de la evaluación, las principales actividades a realizar en el centro de trabajo, las conclusiones. Frente a la evidencia recaudada se puede concluir que la empresa se encuentra en un nivel de riesgo bajo o nulo, el cual se tiene que dar seguimiento de prevención y promover una organización favorable mediante un programa o campaña interna. Recomendaciones: mayor difusión de la política, aplicar evaluaciones específicas a la persona que obtuvo el factor de riesgo social más alto y dar seguimiento en base a recomendaciones del especialista o en psicología. Aplicar los cuestionarios el próximo año para validar la efectividad de los programas de prevención. Aquí puede ser el próximo año o dentro de 2 años. Crear un comité que evalúe las cargas de trabajo, porque el punto de las cargas de trabajo, esa categoría de dominio fue la que salió más alta, y se encarga de balancear y repartir las responsabilidades. Incluir en la inducción del personal de nuevo ingreso los factores de riesgo psicosocial, la política y el reglamento de bienestar. Actualizar el diagnóstico de seguridad y salud del trabajo, incluyendo los riesgos psicosociales y los riesgos del almacén.
y contratar una unidad de verificación acreditada y aprobada para verificar el grado de cumplimiento de esta norma. Existen o van a existir, todavía no salen a la lista de unidades de verificación acreditadas, que son entidades que pueden auditar y pueden darte un visto bueno para que cuando te llegue una inspección de la Secretaría del Trabajo, tú puedas demostrar que ya cumples con la NOM 35. Es como un visto bueno. El responsable de la evaluación y la cédula profesional de la persona que realiza el informe, ¿ok? Entonces, este es el informe que se debe de generar. Este informe también viene, o el contenido de este informe, pues no lo inventé yo. También en la misma NOM nos dice que al terminar la evaluación de riesgos psicosociales, podemos o debemos generar el informe. El informe viene en el punto número... Déjenme decirles en cuál punto viene. Aquí está. El resultado, en el 7.7, el resultado de la identificación de los factores de riesgo psicosocial de la evaluación internacional deberá constar de un informe que contenga lo siguiente. Es lo que les decía, ¿no? Datos del centro de trabajo, nombre, domicilio, actividad principal, objetivo, principales actividades, método utilizado, resultados obtenidos, conclusiones, recomendaciones, datos del responsable, nombre completo y cédula profesional. Entonces, este informe, pues ya nos dice el formato que debe tener en la misma cláusula en el numeral 7.7. Entonces, el punto número 9 o el paso número 9 para cumplir con los requisitos es documentar el resultado de la identificación y análisis de factores de riesgo psicosocial y la evaluación del entorno organizacional en un informe que contenga conclusiones y recomendaciones y que venga firmado o que venga el responsable del informe y el responsable o el titular del ejercicio de los cuestionarios y la cédula profesional del mismo. Y por último, el número 10 es contar con un plan de medidas de prevención y acciones de control de los factores de riesgo psicosocial, de la violencia laboral y la promoción del entorno organizacional favorable. Este plan de medidas, pues digamos que es un action plan, una matriz de acciones donde vamos a documentar las medidas de prevención y acciones de control que ya tengamos, que ya hagamos, más las nuevas que hayan surgido de la aplicación de los cuestionarios, ¿sí? Oye, ¿sabes qué? Pues yo les doy la salida una vez al mes temprano para que se desestresen. Ah, bueno, esa es una medida de prevención y control y para prevenir el estrés. Oye, ¿sabes qué? Yo tengo una campaña de la violencia laboral donde una vez a la semana les doy una conferencia, una plática de bullying, de violencia laboral, de acoso laboral. Entonces, cada semana les doy una cápsula. Ah, bueno, esa es una de las medidas de prevención y acciones de control. ¿Sabes qué? Tengo un buzón de sugerencias y quejas donde la gente puede denunciar. Esa es otra medida de acción de control. Oye, ¿sabes qué? Yo también tengo, no sé, una línea telefónica para que la gente se queje. O tengo una cuenta de correo corporativa para que la gente denuncie. También esa es una medida de prevención y acciones de control. Oye, ¿sabes qué? Aquí, también contamos con una comisión mixta de seguridad e higiene, donde la gente se reúne y reportan los casos de incumplimientos a la NOM 35. Esa también es otra medida de prevención y acciones de control. Entonces, si tú vas documentando en una matriz las acciones, la frecuencia, quién es el responsable, o si están en plan de implementar algo, pues la fecha de compromiso. Y ya tienes tu plan. Y ese plan, ojo, contiene las medidas de prevención y acciones de control que ya hacías desde antes, más las nuevas que van a surgir dependiendo del resultado de los factores de riesgo psicosocial, dependiendo de los cuestionarios. Vas a agregar a lo mejor algunas, ¿sí? Oye, pues yo ya les daba un mediodía, yo ya les daba flex time, o yo ya les dejaba salir temprano si los hijos se van iban a salir en una asamblea o en un bailable, lo que sea, también ponlo. Esas cosas son medidas de prevención y acciones de control de los factores de riesgo psicosocial, ¿sí? Todo eso es importante que lo vayas documentando. A lo mejor hay muchas cosas que ya las hacías, pero no les llamabas de esa manera. Eran permisos o eran otras cosas y ahora ya les estás llamando plan de medidas de prevención y acciones de control. Van a ir tomando nombre, ¿no? Y también es importante que la gente conozca a qué nos referimos con medidas de prevención y acciones de control. Que sepan que existen y que sepan a qué nos referimos. Y bueno, al final del día,
les debe de quedar una carpeta con la información, ya sea electrónica y en físico, para que ustedes cuenten con toda la evidencia para cuando les llegue una visita de Protección Civil o de la Secretaría del Trabajo o de alguna unidad verificadora externa y puedan demostrar cumplimiento. Lo que yo les decía es, yo les sugiero una carpeta literal física con toda la información. Aquí tenemos el informe de los resultados con sus conclusiones, con la cédula de la persona que realiza el examen, la evaluación. Tenemos el comunicado, donde les vamos a enseñar el comunicado. Debe ir firmado por el director administrativo o el representante legal o el dueño de la empresa, con el resultado grupal, colectivo y las recomendaciones. También van a ver el comunicado. Este es importante. Es el comunicado donde la gente está enterada de que existe una política de prevención de riesgos psicosociales y están enterados que vamos a estar aplicando la NOM 35 y que va a haber sanciones en caso de que la gente no la respete. Entonces aquí tenemos un listado de todas las personas que participan en la empresa y la firma y la fecha de que ya están enteradas y ahora sí que no va a haber con que Chuchita la bolsearon, ¿no? Ya están enterados y firmados de enterado. Este comunicado de enterado es importante para que no vaya a haber ninguna persona que diga que no fue informada. También tenemos la política, el original. Aquí debe ir firmado por el representante legal o el director de la empresa. También, ojo, este formatito es importante. Le llamamos nosotros formato de resultados finales. Este lo entregamos para el caso de que alguna persona haya salido con riesgo alto y o muy alto y requiere una evaluación específica o una valoración psicológica clínica. Se los voy a leer. Por este medio, manifiesto que se me ha explicado acerca de la política de prevención de riesgos psicosociales, así como también se me aplicó el cuestionario para identificar los factores de riesgo psicosocial en los centros de trabajo y el cuestionario para identificar a los trabajadores que fueron sujetos a acontecimientos traumáticos severos, de acuerdo con los requerimientos de la norma oficial mexicana NOM 35. Como resultado de la aplicación del cuestionario, se me recomienda la canalización para recibir atención clínica. Acuso de recibido de dicha información y queda bajo mi responsabilidad el seguimiento a estas recomendaciones para reducir los factores de riesgo psicosociales dentro de mi empresa. Nombre y firma de enterado. Esta es una hojita de evidencia que a las personas que salieron con riesgo alto y muy alto, yo les estoy informando que requieren canalización o que requieren seguimiento. Y ellos me van a firmar de enterados y de que ya recibieron la información. ¿Por qué? Porque puede haber el caso de que las personas no quieran recibir atención clínica o no quieran ir a terapia o no quieran ir con el psicólogo. Recuerden que hay un tabú muy fuerte, sobre todo en algunas generaciones más que en otras, en asistir al psicólogo o al psiquiatra o cualquier cosa que tenga que ver con la salud mental. Entonces va a haber personas que no van a querer asistir, pero mi obligación como patrón, como empleador, pues mi obligación es avisarles. Mi obligación es realizar el cuestionario, canalizarlos. Si la persona ya no quiere ir, ya no se quiere atender, pues ahora sí que digamos que ya me exime de responsabilidad. Pero yo necesito evidencia de que yo ya le informé, yo ya cumplí con mi parte. Por eso creamos este formato para que la gente acuse de recibo y ya quede bajo su responsabilidad la atención y el seguimiento. Yo ya te di chance, te doy permiso que vayas a consultar, te estoy diciendo que saliste en riesgo alto o muy alto después de que se te aplicaron los cuestionarios y ahora, pues, si tú quieres renunciar a ese beneficio o si quieres renunciar a esa atención, nada más fírmame de que ya se te avisó, ya fuiste informado. Y ya, después tenemos todos los cuestionarios contestados de toda la gente. ¿Sí? En este caso, pues fueron más de 75 personas que contestaron el cuestionario. Y aquí está la evidencia. Y esta evidencia, pues es importante tenerla tanto en electrónico como en físico, en el caso de los cuestionarios contestados. Obviamente, en electrónico contamos con Excel, tablas, reportes, gráficas y demás, ¿no? Pero la evidencia física, pues nunca está de más y nos ayuda a protegernos en el caso de una visita, a tenerla, que no nos cuestionen la legibilidad o la legalidad de los cuestionarios, etcétera, ¿no? Hay algunas aplicaciones, algunas apps ya digitales para contestar el cuestionario de manera digital, de manera remota. Están muy padres, tienen algún costo. Sin embargo, pues nunca van a reemplazar tener todo en físico para poder demostrar la evidencia de manera tangible y
pues digamos que sin margen de error, ¿no? Y ya por último, estamos llegando a la recta final de esta charla, de esta conferencia. Pues yo ahora sí que quiero invitarlos a tener manos a la obra. ¿Cómo? Pues podemos establecer ya desde ahorita la política de prevención de factores de riesgo psicosocial. Agarras la NOM, viene ahí la propuesta, le editas el nombre y ya tienes tu primer borrador. Lo comienzas a revisar con el equipo directivo, con el gerente de recursos humanos y van dándole forma a la política de prevención de factores de riesgo psicosocial. Si ya la tienen lista, ahorita que estamos en cuarentena inclusive, la pueden hacer la difusión mediante correo electrónico y van haciendo ya un avance, van cumpliendo con una de las obligaciones patronales. En segunda instancia, podemos comenzar con una campaña en contra del estrés laboral, violencia laboral, bullying, acoso, etcétera, pues mediante post en las redes sociales de la empresa, mediante correos corporativos que digan ya estamos iniciando con nuestras campañas, estamos en contra del estrés, ponemos el ejemplo, no se va a tolerar la violencia, tenemos un código de ética, un código de sana convivencia y bienestar, tenemos una política, ya empezar a generar conciencia, empezar a familiarizar a la gente con los términos, inclusive vía correo electrónico, vía WhatsApp, vía SMS, eso ya se puede ir haciendo. También puedes ir haciendo el plan de la aplicación de los cuestionarios. En el caso de que lo vayas a hacer de manera presencial, en papel, pues puedes hacer el plan, número de empleados, programarlos. Quiero aplicar el cuestionario a 5 personas por día para que no se me amontonen, o 5 personas cada hora. Haces tu calendario, tu logística, ya la puedes ir haciendo desde ahorita para esos cuestionarios. Puedes ir inclusive imprimiendo los cuestionarios ya para irlos teniendo listos y ya nada más llegar y aplicar, ¿no? También puedes aplicar los cuestionarios ya presencial o vía remota. ¿Sabes qué? Pues te voy a mandar el cuestionario para que lo contestes, lo imprimes, lo escaneas y luego me lo mandas contestado, o te lo mando en Excel, lo contestas y me lo mandas y tú lo vas archivando. Se puede hacer sin problema desde ahorita. Ojo, una cosa importante. Del 23 de octubre del 2019 al 23 de octubre del 2020, lo que es auditable y lo que es ya mandatorio es la política de prevención de riesgos psicosociales y las medidas de prevención y acciones de control. Todavía, ahorita, hasta el 23 de octubre, tenemos el periodo de gracia para aplicar los cuestionarios. Es decir, no estoy obligado ahorita a presentar los cuestionarios todavía. Lo que sí estoy obligado a presentar es la política de prevención de riesgos psicosociales y el plan de medidas de prevención y acciones de control. ¿Sí? Eso sí lo tengo que presentar en cualquier empresa de 1 a 15, de 16 a 50 o arriba de 50. A partir del 23 de octubre del 2020 ya va a ser obligatorio tener todo el kit completo. Ojo, que no sea obligatorio ahorita no quiere decir que no nos lo vayan a pedir en el caso de alguna visita de la Secretaría del Trabajo, de Protección Civil o de alguna unidad de verificación. Lo pueden pedir. Lo que no pueden hacer a lo mejor ahorita es multarnos o clausurarnos, pero sí nos lo pueden pedir. Pero todavía no es, digamos, mandatorio. A partir del 23 de octubre del 2020 ya va a ser obligatorio presentar política, cuestionarios, evaluaciones específicas, informe de resultados y medidas de prevención y acciones de control. ¿Sí? Entonces todavía como que esto está tomando forma y los requisitos van a ir en aumento. Y es lo que les comentaba, el plazo para realizar los cuestionarios o implementar el plan de medidas de prevención y control inicia el 23 de octubre del 2020. ¿Ok? Ahorita lo que nos piden es tener la política ya desplegada y difundida y el plan de medidas de prevención y control a manera de plan. A partir del 23 de octubre del 2020 nos van a pedir ya los cuestionarios aplicados, calificados, evaluados, con sus evaluaciones específicas y con el plan de medidas de prevención y control ejecutado. ¿Sale? Tenemos todavía del 23 de octubre, de hoy al 23 de octubre de 2020 para proponer el plan de medidas de prevención y acciones de control. Pero ya a partir del 23 de octubre del 2020 tiene que estar ejecutado. ¿Sí me explico? Y pues no necesariamente nos tiene que caer una visita a la Secretaría del Trabajo para que nos pidan esta información. Pueden mandar representantes o entidades que fungen como representantes de la Secretaría del Trabajo, que en este caso, aquí en la región, en el estado, Protección Civil ejerce esas visitas. Puede caerte una visita de Protección Civil o un inspector de la Secretaría del Trabajo y te va a pedir información de las mismas NOMs, de los extintores, del manejo de alturas, etcétera. Están facultados los de Protección Civil
a trabajar y a emitir reportes hacia la Secretaría del Trabajo. Y es válido, ¿no? Muy bien. Bueno, la recomendación final es que eviten multas y que eviten problemas y que eviten sudar frío cuando reciban alguna visita o cuando reciban algún requerimiento. Que estemos familiarizados con esto y que no nos asuste. Con esto hemos llegado al fin de nuestra charla del día de hoy, CABA, Conferencia de Alto Valor Agregado, en materia de cómo implementar la NOM 35, sobre todo para empresas pymes que tengan menos personal y que a lo mejor no cuentan con algunos recursos o personas dedicadas a esto. Pues aquí hay los 10 pasos para implementarlo de manera fácil, rápida y sencilla. Voy a dejar ahorita unos minutitos, 5 minutos, por si hay alguna duda, comentario, queja o sugerencia. Hablen ahora o callen para siempre. Vamos a ver, tenemos aquí alguna pregunta en el chat. Muy bien, también me están aquí comentando. Por favor, déjenos tu correo para poder enviarles la conferencia grabada, el link de nuestro canal de YouTube y nuestras invitaciones para nuestros próximos eventos. Por favor, aquí en el chat nos pueden dejar su correo o su número de WhatsApp para podernos comunicar con ustedes y seguirlos invitando a las conferencias gratuitas y nuestros próximos eventos y para poderles enviar el link con esta presentación grabada para que puedan consultar esto en el futuro. Ojo, también ustedes pueden apoyar a otras empresas, ¿eh? Ustedes pueden ofrecer el servicio, apoyarlos y en el caso de que tengan alguna duda, comentario o en el caso de que requieran alguna sinergia, nos pueden hablar y los podemos apoyar o inclusive les puedo facilitar a alguno de mis consultores de reclutamiento y psicología laboral para que los apoyen a cubrir con los requisitos en su empresa o en alguno de sus conocidos. Les voy a hacer un pequeño comercial de Ingenia, así como nuestro nombre lo indica. Ingenia somos una empresa que ofrecemos servicios de reclutamiento y selección de personal, exámenes psicométricos, evaluación de clima laboral, evaluación de perfiles. También ofrecemos cursos de capacitación. Pueden ver nuestro temario en nuestras páginas o en nuestras redes sociales. Y proyectos de consultoría. Brindamos asesoría principalmente en proyectos de implementación de sistemas de gestión, cumplimiento de requerimientos de normas oficiales, cumplimiento de sistemas de gestión de inocuidad alimentaria, calidad, medio ambiente, seguridad industrial. También proyectos de optimización de recursos, profesionalización de negocios, convertir tu pyme en un negocio sustentable y rentable. Y también proyectos de consultoría en manufactura esbelta y mejora continua. Y recientemente, a partir del mes de febrero, estamos ofreciendo también una cuarta unidad de negocio que consiste en servicios digitales. Les ayudamos a las pymes a crecer en la era digital mediante asesoría en marketing digital, creación de Facebook Ads o campañas de Facebook, campañas de Google, creación de páginas web, landing page. Tenemos un equipo de diseño y marketing digital que nos apoya para todo eso y estamos apoyando a los emprendedores a aprovechar ahorita estas oportunidades en esta cuarentena para que puedan tener presencia digital y puedan estar, pues digamos, beneficiándose de alguna de las crisis que estamos teniendo y puedan tener más presencia en el mundo digital. Y también tenemos acceso o tenemos servicios de CRM, Customer Relationship Management, para profesionalizar la gestión comercial, las ventas. Y también tenemos servicios de creación de páginas para e-learning, videotutoriales, videos, cursos en línea. Te ayudamos a crear tu curso en línea. Sabes que yo tengo este curso, pero quiero que ahora sea en línea para aprovechar en el área digital. Nos mandas el contenido o nos mandas los temarios y nosotros te regresamos el contenido para que lo subas a tu plataforma digital y lo puedas tener ya en línea. Muy bien, pues si no hay ningún comentario, ninguna duda, quedo a sus órdenes. Por ahí les pasé mis datos de contacto. Se pueden comunicar con la licenciada Vero, con la licenciada Karen, con cualquier persona de mi equipo y estamos a sus órdenes. Hasta luego.